¿Qué pasa cuando una mirada, un gesto, convierte un procedimiento médico rutinario en algo mucho más grande? Esta es la historia de una distensión muscular que me llevó hacia algo que nunca busqué, un amor inesperado, tormentas que enfrentar y un hogar que ni siquiera sospechaba que existía. Agárrate fuerte, todo comienza con un examen, y no termina ahí. Me senté en una silla de plástico en la sala de espera, con la rodilla golpeando nerviosamente contra el suelo. Un dolor sordo me recorría el muslo derecho, el recuerdo de una sentadilla mal hecha en el gimnasio. No era gran cosa, pensé. Solo una visita de rutina, un médico que me diría que pusiera hielo y descansara unos días. Ya había pasado por consultas así antes, preguntas rápidas, una receta y adiós. Pero ese día, algo en el aire se sentía diferente, como una intuición que aún no podía nombrar. La clínica olía a antiséptico, una mezcla de alcohol y limpieza que irritaba la nariz. La recepcionista, una mujer de unos 50 años con gafas de media luna, me llamó por mi nombre, Anselmo, con voz neutra. Seguí su gesto hacia una puerta al final del pasillo. Mis zapatillas chirriaban en el linóleo, un sonido que me parecía demasiado fuerte en el silencio. El dolor en la pierna me pinchaba con cada paso, pero apreté los dientes. Ni loco iba a cojear como un crío buscando atención. Al entrar en la sala de examen, vi al médico por primera vez. Se presentó, Dr. Elías Zubiri. Su voz era grave, tranquila, con un leve acento que no logré identificar. Tal vez del norte, o simplemente una forma de hablar que parecía tomarse su tiempo. Me dio la mano, firme pero sin apretar demasiado, y me indicó que me sentara en la camilla. Obedecí, algo torpe, con los papeles administrativos aún arrugados en el bolsillo. Cerró la puerta tras él, y el clic de la cerradura me hizo dar un respingo, como si entrara en un lugar donde las reglas habituales no aplicaban. «Bueno, Anselmo, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, sentándose en un taburete con ruedas. Tenía un expediente abierto sobre las rodillas, pero sus ojos estaban fijos en mí, atentos, sin juzgar. Le conté la historia de mi lesión, el peso demasiado pesado, el crujido en el muslo, el dolor que se había instalado como un ocupa. Hablaba rápido, como para llenar el silencio, pero él escuchaba con una intensidad que me descolocaba. Ni un asentimiento distraído ni una mirada al ordenador. Me escuchaba de verdad. «Vale, voy a tener que examinarte la pierna. ¿Puedes quitarte los pantalones, por favor?». Su petición fue directa, profesional, pero se me hizo un nudo en el estómago. No por el dolor ni por la incomodidad física, ya me habían examinado 1000 veces. Era otra cosa. Una vulnerabilidad que no esperaba sentir. Dudé un segundo, luego desabroché el cinturón y bajé los vaqueros, que se deslizaron hasta los tobillos. El aire fresco de la consulta me rozó la piel, y noté que las mejillas me ardían. «Ridículo», me dije. «Es solo un médico. Solo un examen». Me senté en la camilla, el papel desechable crujiendo bajo mi peso. Elías se acercó, con movimientos precisos pero sorprendentemente suaves. Puso una mano en mi rodilla y la otra en el muslo, y empezó a palpar los músculos. «Dime si duele», murmuró, concentrado. Sus dedos buscaban, presionaban, se deslizaban ligeramente para comprobar la tensión. Cada contacto era clínico, metódico, pero había un calor en sus manos, una atención que iba más allá del simple diagnóstico. Me sorprendí conteniendo la respiración, no por el dolor, sino porque me sentía observado. No solo como un cuerpo que diagnosticar, no solo como un nombre en un expediente. Observado, como si, por un instante, fuera más que un paciente. «Tira un poco aquí», dije, con la voz ronca, señalando un punto cerca de la ingle. Él asintió, sus dedos deteniéndose lo justo para comprobarlo. Sus ojos se cruzaron con los míos, fugazmente, y creí ver algo, una chispa, una pregunta no formulada. O tal vez lo imaginé todo, mi cerebro buscando sentido donde no lo había. Pero mi pulso se aceleró, y no era por el dolor. «Probablemente sea una distensión muscular», concluyó tras unos minutos, retrocediendo un poco. «Nada grave, pero necesitarás reposo y unos estiramientos específicos». Me explicó los siguientes pasos, con voz siempre calmada, pero yo apenas escuchaba. Miraba sus manos, que garabateaban notas en una hoja, y me preguntaba por qué me sentía tan descolocado.
No era miedo, ni vergüenza. Era algo más turbio, como una corriente bajo la superficie, una tensión que no podía nombrar. Me tendió una receta para antiinflamatorios y una cita para un seguimiento. Nos vemos en unos días, Anselmo. Cuídate hasta entonces. Sonrió, una sonrisa discreta pero sincera, y sentí mi corazón latir un poco más fuerte. Murmuré un «gracias», torpe, subí los pantalones y salí de la consulta como si huyera de algo. Pero al caminar hacia el coche, el dolor en la pierna parecía casi secundario. Lo que resonaba en mí era ese momento en que sus manos tocaron mi piel, en que sus ojos se cruzaron con los míos. No sabía qué significaba, pero sabía que no podía ignorarlo. En el coche, miré el volante, con las manos apretadas. Es solo un médico, Anselmo, me repetí. Pero una parte de mí, la que normalmente callaba, susurraba algo distinto. Algo peligroso, vivo, inesperado. Y, por primera vez en mucho tiempo, no quise silenciar esa voz. A la mañana siguiente, me desperté con un nudo en el estómago, no por el dolor en el muslo, sino por la idea de volver a la clínica. Había pasado la noche dando vueltas en la cabeza, incapaz de sacarme de la mente la voz de Elías, su mirada demasiado directa, sus manos que parecían saber exactamente dónde presionar. Me repetía que esa cita era solo un seguimiento, una formalidad para unos ejercicios de rehabilitación. Pero en el fondo, sabía que me engañaba. Volvía por él. Al llegar, crucé la sala de espera sin fijarme apenas en los otros pacientes, sus murmullos o el tecleo de la recepcionista. Mis pasos eran rápidos, casi apresurados, como si temiera cambiar de opinión. El dolor en la pierna seguía ahí, un tirón sordo que me recordaba por qué se suponía que estaba allí. Pero no era eso lo que hacía que mi corazón latiera más fuerte. Cuando la recepcionista me llamó, sentí un calor subiéndome por la nuca. Empujé la puerta de la sala de examen, y ahí estaba Elías, de pie, con una sonrisa discreta en la comisura de los labios. Anselmo, puntual como un reloj, dijo, con esa voz tranquila que parecía dominar el espacio a su alrededor. Me indicó que me sentara en la camilla, y obedecí, con el papel desechable crujiendo bajo mi peso. ¿Cómo está la pierna hoy?, preguntó, acercándose. Murmuré algo sobre que el dolor había disminuido un poco, pero mis palabras tropezaban, torpes. Él escuchaba, asintiendo, pero sus ojos seguían fijos en mí, y eso me hacía sentir desnudo, incluso sin tener que bajarme los pantalones esta vez. Me guió en una serie de estiramientos para relajar el músculo. Vamos a empezar suave, dijo, colocándose justo a mi lado. Puso una mano en mi muslo y la otra en mi espalda, corrigiendo mi postura. Su tacto era preciso, profesional, pero cada contacto enviaba una descarga por todo mi cuerpo. Me concentré en la respiración, intentando no dejar ver que estaba descolocado. Contrae aquí, murmuró, sus dedos presionando ligeramente en la cara interna del muslo. Obedecí, pero mi mente estaba en otra parte, atrapada en el calor de su palma, en cómo parecía estar tan cerca, casi demasiado cerca. Bien, ahora túmbate de lado, continuó, con voz suave pero firme. Me estiré en la camilla, y él se arrodilló junto a ella, guiando mi pierna en un movimiento lento. Nuestros rostros estaban cerca, lo suficiente como para que percibiera el leve olor de su jabón, un aroma fresco que contrastaba con el antiséptico de la consulta. En un momento, sus dedos se deslizaron un poco más arriba, ajustando mi posición, y un escalofrío me recorrió, imposible de disimular. Levantó la vista, y nuestros ojos se cruzaron. No fue mucho, apenas un segundo, pero suficiente para que sintiera que algo en mí se tambaleaba. ¿Todo bien?, preguntó, con un leve matiz de sonrisa en la voz. Asentí, incapaz de responder sin arriesgarme a balbucear. Continuó, pasándome de un ejercicio a otro, con sus manos siempre presentes, firmes pero atentas. Cada ajuste, cada presión, parecía amplificar esa tensión que me negaba a admitir. No era solo un médico haciendo su trabajo. Era otra cosa, algo que no me atrevía a nombrar, pero que crecía con cada segundo. En un momento, se incorporó y me miró, con los brazos cruzados, como si evaluara algo más que mi pierna. Eres alguien que no se olvida fácilmente, Anselmo, dijo, casi como si se le hubiera escapado un pensamiento que no planeaba compartir. La palabra me golpeó, simple pero pesada,
como un secreto que me confiaban. Quise responder algo ingenioso, pero lo único que salió fue un «en serio», torpe. Él soltó una risa breve pero sincera, y sentí las mejillas ardiéndome. Bajé la vista, clavándola en mis zapatillas como si pudieran rescatarme. Retomó los estiramientos, pero el ambiente había cambiado. Sus gestos seguían siendo profesionales, pero había una suavidad, una intención en cada movimiento, como si estuviera probando algo sin decirlo. Cuando me ayudó a levantarme, su mano se quedó una fracción de segundo en mi brazo, y mi pulso se disparó. «Sigue con estos ejercicios en casa», dijo, tendiéndome una hoja con instrucciones. «Y vuelve en una semana. Comprobaremos cómo vas». Su voz era neutra, pero su mirada no. Había una pregunta en ella, una invitación que no estaba seguro de entender. Al salir de la consulta, apreté la hoja en la mano, arrugando el papel bajo mis dedos. Afuera, el aire fresco me golpeó, pero no hizo nada por calmar el fuego en mi pecho. Me senté en el coche, sin arrancar de inmediato. Memorable. Esa palabra daba vueltas en mi cabeza, como una llave que no me atrevía a usar. No sabía qué estaba pasando, pero si sabía una cosa, no podía esperar una semana para volver a verlo. Y eso me daba miedo. No un miedo paralizante, no un miedo vivo, como un desafío que quería aceptar. Estaba en casa, con un tenedor en la mano, removiendo sobras de macarrones fríos en un plato, cuando mi móvil vibró. Un mensaje. Número desconocido. «Hola, Anselmo, soy Elías. ¿Te apetece cenar esta noche?» Mi corazón dio un vuelco, como si alguien hubiera pulsado un interruptor dentro de mí. Sin pensar, escribí «sí», y lo envié antes de que mi cabeza empezara a hacer preguntas. ¿Qué estaba haciendo? Era mi médico, por Dios. Pero la idea de verlo otra vez, fuera de la clínica, lejos de los guantes de látex y el papel desechable, me despertaba un deseo que no podía ignorar. Unas horas después, me planté frente a un pequeño restaurante, de esos donde el olor a pan recién horneado y hierbas te envuelve antes incluso de entrar. Empujé la puerta, y allí estaba Elías, sentado en una mesa junto a la ventana. Me hizo un gesto, con una sonrisa ladeada, y sentí que los hombros se me relajaban, como si hubiera estado conteniendo el aliento todo el día. «Llegas en punto», dijo, con un toque de diversión en la voz, como si esperara que me retrasara. Me senté frente a él, algo torpe, con las manos buscando qué hacer sobre el mantel. «¿Vienes mucho por aquí?», pregunté, para romper el hielo. Pregunta sosa, pero él respondió con una historia sobre una vieja costumbre, un ritual con amigos de la universidad, y su voz tenía esa forma de hacer que lo simple resultara fascinante. Pedimos vino tinto para él, una cerveza para mí, y la charla fluyó. Me preguntaba por mi trabajo, mis entrenos en el gimnasio, y escuchaba, de verdad, como si cada palabra que decía valiera algo. Yo lo observaba, intentando descifrar quién era fuera de la consulta. No solo un médico. Un hombre que reía fuerte, que enarcaba una ceja cuando decía alguna tontería, que me tomaba el pelo por cómo sujetaba el tenedor. «No se te da muy bien disimular cuando estás nervioso, ¿eh?», soltó en un momento, dejando el vaso en la mesa. Reí, demasiado alto, y noté que las mejillas me ardían. «Es culpa tuya, complicas las cosas», respondí, sin saber muy bien a qué me refería. Él ladeó la cabeza, con la mirada fija en mí, y creí ver un destello en sus ojos, algo que decía que entendía más de lo que yo dejaba ver. La tensión entre nosotros estaba ahí, no pesada, sino viva, como una nota que resuena justo antes de apagarse. La cena pasó volando, demasiado rápido. Compartimos un trozo de tarta de manzana de postre, y él me robó un bocado con una sonrisa traviesa, como un crío probando hasta dónde podía llegar. Protesté por cumplir, pero en el fondo me gustaba, esa ligereza, esa forma que tenía de hacer el momento simple y auténtico. Cuando salimos del restaurante, el aire fresco de la noche me golpeó, pero me sentía vivo, más vivo de lo que había estado en mucho tiempo. «¿Te apetece dar un paseo?», propuso, señalando un parque a unas calles de allí. Asentí, y caminamos uno al lado del otro, con el crujir de la grava bajo los zapatos marcando el ritmo. La luz de las farolas proyectaba sombras largas, y el silencio entre nosotros no estaba vacío, sino lleno de cosas que aún no decíamos. En un momento, nuestras manos se rozaron, un contacto breve, accidental,
pero suficiente para que una descarga me recorriera. Giré la cabeza, y él me miraba, con una sonrisa discreta, casi tímida, que contrastaba con su seguridad habitual. «Sabes, Anselmo, tienes una manera de hacer que una noche sea especial», dijo, con la voz más suave, como si midiera cada palabra. Quise soltar algo ingenioso, pero lo único que salió fue un «tú también». Patético, pero él rió, y esa risa me envolvió como una manta. Seguimos caminando, y sentía crecer en mí una certeza, frágil pero real: esto no era solo una cena. No era solo una charla. Era un comienzo, un paso hacia algo que no había planeado, pero que quería explorar. Nos detuvimos junto a un banco, bajo un árbol cuyas hojas susurraban con el viento. Él se giró hacia mí, con las manos en los bolsillos, y me miró como si pudiera ver a través de mí. «¿Estás seguro de que estás listo para esto?», preguntó, medio en serio, medio en broma. Me encogí de hombros, con una sonrisa ladeada. «No lo sé, pero quiero intentarlo». Y por primera vez, me permití admitir que lo que sentía no era solo una impresión pasajera. Era real, crudo, y me asustaba tanto como me entusiasmaba. Al volver a casa esa noche, sentí el móvil vibrar en el bolsillo, pero no lo miré de inmediato. Necesitaba conservar ese momento intacto, esa mezcla de risas, miradas y promesas no dichas. Me senté en el sofá, con el corazón aún acelerado, y comprendí que algo en mí había cambiado. No solo por Elías, sino por lo que por fin me atrevía a sentir. Cuando Elías me propuso ir a un estudio para seguir con mis ejercicios de rehabilitación, sentí que el pulso se me aceleraba. No era la clínica, no ese lugar estéril con paredes blancas y olor a antiséptico. Me había dado una dirección, un sitio discreto en la ciudad, y solo dijo: «Será más tranquilo. Podremos trabajar bien». Acepté, como si fuera lo más normal del mundo, pero al colgar el teléfono, noté un nudo en la garganta. ¿Qué estaba haciendo? Esto ya no iba solo de mi pierna, y lo sabía. Empujé la puerta del estudio a última hora de la tarde, con el sol bajo proyectando sombras largas en la acera. Dentro, el espacio era sencillo, un suelo de madera y un gran espejo en una pared. Sin florituras, sin ruido, solo nosotros dos. Elías ya estaba allí, extendiendo una esterilla en el suelo. «Hola, Anselmo», dijo, con esa voz cálida, como si me recibiera en su casa. Me indicó que me instalara, y dejé mi mochila, de repente consciente del silencio que nos rodeaba. Ni recepcionista, ni pacientes en una sala de espera. Solo él y yo. «Vamos a retomar los estiramientos, pero con más detalle», explicó, acercándose. Me pidió que me tumbara en la esterilla, boca arriba, y que levantara la pierna lesionada. Su mano encontró mi tobillo, la otra se posó en mi cadera para estabilizar mi postura. «Relájate», murmuró, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Su tacto, firme y preciso, me provocaba escalofríos donde no los esperaba. Intenté centrarme en el ejercicio, en el leve dolor del muslo, pero mi mente se desviaba hacia el calor de sus dedos, hacia cómo parecían saber exactamente a dónde ir. Me guió en un movimiento lento, estirando el músculo con una presión controlada. «Empuja contra mi mano», dijo, con la palma contra la parte trasera de mi pierna. Obedecí, pero cada contacto aumentaba esa tensión que crecía en mí. Me incorporé un poco, y en el espejo de enfrente vi nuestros reflejos. Nuestras miradas se cruzaron, un instante suspendido, y sentí que se me cortaba la respiración. Había algo en sus ojos, una intensidad que no tenía nada de médica. Desvié la vista, incómodo, pero mi corazón latía demasiado fuerte para ignorarlo. «Pasamos a otro ejercicio», dijo, con la voz un poco más grave, como si él también notara lo que estaba pasando. Me pidió que me pusiera a 4 patas, una posición que me hizo aún más consciente de su presencia. Se colocó detrás de mí, con las manos en mis caderas para corregir mi alineación. «Mantén la espalda recta», murmuró, sus dedos deslizándose ligeramente para ajustar mi postura. Cada presión, cada ajuste, parecía borrar la línea entre lo terapéutico y lo que no lo era. Sentía el calor de sus palmas a través de la camiseta, y mi cuerpo reaccionaba de una forma que no podía controlar. «¿Todo bien?», preguntó, deteniéndose un instante. Su voz era suave, pero había un matiz, una pregunta implícita. Asentí, incapaz de encontrar palabras. Quería decir algo,
lo que fuera, para romper ese silencio cargado, pero no salía nada. Continuó, guiándome en un nuevo estiramiento, con las manos ahora en mi espalda, luego en los costados. En un momento, sus dedos rozaron mi cintura, un contacto tan ligero que podría haber sido accidental, pero que me hizo estremecer. Volví a mirar al espejo, y allí estaban de nuevo nuestros ojos, enganchados. Esta vez, él no apartó la mirada. «Estás tenso, Anselmo», dijo, con una sonrisa en la voz, pero sus ojos decían otra cosa. Solté una risa nerviosa, un sonido que sonó falso. «Es por tu culpa», solté, medio en serio. Él enarcó una ceja, sin responder, pero sus manos se quedaron ahí, firmes, como si estuviera probando mi reacción. La frontera entre la terapia y ese algo que no decíamos se desvanecía a cada segundo. Estábamos bailando alrededor de algo, un paso adelante, un paso atrás, sin nombrarlo. Me hizo sentarme para el último ejercicio, frente a él, con nuestras rodillas casi tocándose. «Estira despacio», dijo, guiando mis movimientos. Nuestros rostros estaban cerca, demasiado cerca, y sentía su respiración, regular, no como la mía. En un momento, su mano se deslizó hasta mi rodilla, un gesto que no tenía nada que ver con el estiramiento. Y una oleada me atravesó. Quise hablar, decir algo para disipar esa tensión, pero nuestras miradas se cruzaron otra vez en el espejo, y vi en sus ojos lo que yo sentía, un deseo de cruzar esa línea, pero también una duda, como si ambos supiéramos que era arriesgado. Cuando terminó la sesión, me ayudó a levantarme, con su mano en mi brazo, un contacto que se prolongó una fracción de segundo de más. «Has trabajado bien», dijo, con esa sonrisa que me desarmaba. Murmuré un gracias, recogí mi mochila y salí, con el aire fresco golpeándome como una bofetada. Al subir al coche, sentía el corazón latiéndome con fuerza, con los pensamientos enredados. Esto ya no eran solo estiramientos. Ya no era solo un médico y un paciente. Algo estaba pasando, y no sabía si estaba listo para enfrentarlo, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Cuando Elías me invitó a cenar en su casa, sentí una oleada de emoción mezclada con nerviosismo. No era un restaurante, ni un estudio, sino su espacio, su mundo. Acepté sin dudar, pero de camino, mis manos apretaban el volante, con los pensamientos zumbando como moscas. ¿Qué esperaba de esa noche? No tenía respuesta, solo un deseo ardiente de descubrirlo. Toqué el timbre de su puerta, con el corazón latiendo a mil. Me abrió, con un trapo al hombro y un olor a ajo y tomate flotando tras él. «Pasa, Anselmo, ya casi está listo», dijo, con esa sonrisa que siempre me desarmaba. Lo seguí, y nos sentamos a la mesa enseguida. Había preparado algo sencillo, pasta con una salsa casera, y comimos mientras charlábamos de todo y nada. Una película que le gustaba, un chiste que había oído en el trabajo. Su voz tenía esa forma de hacer que las cosas fueran ligeras, pero cada mirada que me lanzaba parecía indagar más hondo, como si buscara algo en mí. Después de cenar, nos sentamos en su sofá, él con un vaso de vino, yo con una cerveza. La conversación seguía fluyendo, pero más despacio, como si temiéramos romper el momento. Me contó una anécdota de un viaje, gesticulando al describir un percance con una bicicleta rota. Reí, pero mi atención se desviaba hacia sus gestos, hacia cómo sus dedos apretaban el vaso, como sus ojos brillaban al reír. En un momento, se inclinó para dejar el vaso en la mesa, y su rodilla rozó la mía. Un contacto breve, pero suficiente para que una chispa de calor me recorriera. El silencio se instaló, no pesado, sino cargado, como el aire antes de una tormenta. Nuestras miradas se cruzaron, y esta vez, ninguno apartó la vista. Sentí el pulso acelerarse, las manos húmedas alrededor de la botella de cerveza. «Estás muy callado, Anselmo», dijo, con la voz más baja, casi un susurro. Me encogí de hombros, con una sonrisa nerviosa. «Solo intento seguirte», respondí, pero mi voz tembló ligeramente, delatando lo que sentía. Se acercó un poco más, lo justo para que sintiera la cercanía de su cuerpo. «Tú tienes una forma de hacerme hablar más de lo que debería», dijo, con un brillo pícaro en los ojos. Reí, pero fue una risa tensa, como si contuviera algo. Mis ojos se deslizaron hacia sus labios, solo un instante, pero él lo notó. El silencio se espesó,
y sentí esa tensión entre nosotros, ese algo que llevábamos semanas bordeando, a punto de desbordarse. Entonces, sin decir nada, puso su mano sobre la mía, sus dedos cálidos y firmes. No fue un gesto vacilante, pero tampoco brusco. Solo seguro, como si supiera exactamente lo que hacía. Mi respiración se detuvo, y antes de que pudiera pensarlo, se inclinó hacia mí. Nuestros labios se encontraron, suaves, tranquilos, en un movimiento que parecía inevitable. No fue apresurado, no como en las películas donde todo estalla. Fue lento, seguro, como si selláramos algo que ya sabíamos. Su mano se deslizó hasta mi nuca, y sentí mi cuerpo responder, acercándose, como atraído por una fuerza que no controlaba. Cuando nos separamos, nuestras miradas se engancharon, y vi en sus ojos lo mismo que yo sentía. Una certeza frágil, pero real. «¿Estás bien?», murmuró, con una sonrisa discreta. Asentí, incapaz de hablar de inmediato. Mi corazón latía fuerte, pero no era miedo. Era otra cosa, una sensación nueva, como si acabara de cruzar una puerta que nunca me había atrevido a abrir. Nos quedamos allí, en el sofá, sin hablar por un momento. Su mano seguía sobre la mía, y sentía el calor de su pulgar trazando pequeños círculos en mi piel. Llevaba toda la noche queriendo hacer esto, admitió, con voz suave pero directa. Reí, algo cohibido. Yo también, pero no me atrevía a decirlo. Sonrió, y esa sonrisa me envolvió, como una promesa que no hacía falta poner en palabras. Al salir de su piso, el aire fresco de la noche me golpeó, pero no sentía frío. Caminé hacia el coche, con los labios aún marcados por la sensación de los suyos, el corazón ligero pero lleno. Por primera vez, me permití creer que lo que sentía no era solo un momento, una chispa. Era real, profundo, y quería aferrarme a ello, aunque me diera miedo. Al arrancar, eché un último vistazo a su ventana, y supe que no podía dar marcha atrás. Los días pasaron volando, fundiéndose en semanas, y Elías se convirtió en parte de mi vida, como una costumbre que no recuerdas haber adoptado. Nos veíamos después del trabajo, a veces para un café rápido, otras para pasar horas hablando de todo y nada. Las sesiones de estiramientos para mi pierna, que aún me dolía un poco, se habían transformado en otra cosa. Pasábamos más tiempo riendo con una pizza o compartiendo una botella de vino que revisando el estado de mis músculos. Cada momento con él parecía abrir un espacio en mí, un lugar donde me sentía en casa. Una noche, en mi piso, estábamos sentados en el suelo con platos de pasta en las rodillas. Me tomó el pelo porque había echado demasiada sal a la salsa. «¿Qué pasa, Anselmo? ¿Quieres envenenarme o qué?», soltó, riendo. Protesté, pero su risa era contagiosa, y pronto los dos nos reíamos como críos. Su mano rozó la mía al tomar mi plato para dejarlo a un lado, y ese simple contacto me hizo estremecer. No como antes, cuando cada gesto estaba cargado de preguntas. Ahora era familiar, pero seguía vivo, como una chispa que no se apaga. Sin embargo, una idea me carcomía. La ética de todo esto. Él había sido mi médico, o al menos lo fue al principio. Esa duda me despertaba a veces por la noche, haciéndome mirar el techo mientras me preguntaba si estábamos haciendo algo mal. Un día, mientras paseábamos junto a un río, con el agua reflejando las luces de la ciudad, no pude contenerme. «Elías, ¿no te pesa?» «Lo de que yo era tu paciente, digo». Mi voz sonó vacilante, como si temiera romper algo. Él se detuvo, con las manos en los bolsillos, y me miró a los ojos. «Anselmo, te vi como algo más que un paciente desde el primer día. No eres solo un nombre en un expediente. Eres tú». Sus palabras eran simples, pero apagaron parte de mis dudas, como una luz que se enciende en una habitación oscura. Seguimos caminando, con nuestros hombros rozándose a cada paso. Me contó cómo siempre había sido cauteloso, tal vez demasiado, en su profesión. «Pero contigo es diferente. No quiero esconderme». Su franqueza me desarmó. Sentí un calor subiéndome por dentro, no solo por lo que decía, sino porque me veía, de verdad. No solo al tipo con una distensión en el muslo, no solo a un nombre en una receta. A mí, con mis chistes malos, mis titubeos, mis miedos. Las semanas pasaban, y nuestras rutinas se entrelazaban. Una mañana.
Me mandó un mensaje diciendo que había pensado en mí al ver a un tipo fallar una sentadilla en el gimnasio. Me reí al leerlo, pero en el fondo me emocionó. Pensaba en mí, incluso en los momentos más cotidianos. Otro día, me sorprendió esperándome frente al trabajo con 2 cafés para llevar. Tienes cara de cansado. Toma, dijo, tendiéndome un vaso. Quise protestar, pero su sonrisa me calló. Esos pequeños detalles, esos gestos simples, eran como si estuviera construyendo algo a nuestro alrededor, un espacio donde podía ser yo sin cuestionarme. Pero aún había momentos en los que dudaba. No de él, sino de mí. ¿Era suficiente para alguien como él? Él parecía tan seguro, tan cómodo en su vida, mientras que yo aún tropezaba con mis propios pensamientos. Una noche, mientras compartíamos una tabla de quesos y una copa de tinto, se lo confesé. A veces pienso que voy a estropearlo todo, Elías. Que no estoy a la altura. Me miró, serio por una vez, y puso su mano sobre la mía. Anselmo, no tienes que ser perfecto. Eres tú, y eso es lo que quiero. Sus dedos apretaron los míos, y sentí que una tensión dentro de mí se deshacía, como si soltara un peso que llevaba sin darme cuenta. Lo que empezó como un dolor en la pierna se había convertido en algo mucho más grande. Fui a la clínica con una lesión, pensando que eso era lo único que necesitaba arreglar. Pero con Elías, encontré una curación que no esperaba. No solo para mi cuerpo, sino para una parte de mí que había ignorado demasiado tiempo. Cada momento con él, una mirada compartida, un chiste, una mano que roza la mía, me hacía sentir en casa, de una forma que nunca había conocido. Una noche, al volver a casa tras una velada en la que cocinamos juntos, con sus risas aún resonando en mi cabeza, me di cuenta de que ya no buscaba entender el porqué. No quería analizar, desmenuzar, hacerme 1000 preguntas. Lo que sentía con él era real, sólido, como un lugar donde podía dejar mis maletas. Y por primera vez, me dije que tal vez, solo tal vez, había encontrado mi lugar. El mundo acabó por alcanzarnos, como una ola que ves venir de lejos pero no puedes detener. Elías y yo vivíamos en nuestra burbuja desde hacía semanas, pero la realidad, con sus juicios y complicaciones, se coló sin llamar. Quería compartirlo todo, gritar a los 4 vientos lo que crecía entre nosotros, pero la idea de hablar, de exponerme, me apretaba el estómago. Aún así, tenía que salir. Empecé por mis amigos, una noche con unas cañas en un bar ruidoso. Solté la historia, torpe, esquivando las miradas al principio. Elías, el médico, pues, estamos juntos. Un silencio, y luego un aluvión de reacciones. Algunos alzaron las cejas, como si intentaran procesar lo que acababa de decir. Otros soltaron risitas, bromeando sobre el cliché del paciente y doctor. ¿En serio, Anselmo? Te has pillado por tu médico, dijo uno, con una sonrisa ladeada. Me picó, pero vi en sus ojos que notaban algo más, mi forma de hablar, más ligera, mi sonrisa que salía más rápido. Se te ve feliz, tío, acabó diciendo uno, y eso me llegó más de lo que esperaba. No lo entendieron todo, pero vieron que iba en serio. Con mis padres fue otra cosa. Esperé a una cena en su casa, con la mesa llena de platos que mi madre había pasado el día preparando. Hablé de Elías entre bocado y bocado, con la garganta apretada, preparado para un sermón o, peor, un silencio helado. Pero mi padre me sorprendió. Dejó el tenedor, me miró un buen rato y preguntó, ¿te trata bien? Asentí, sin poder hablar. Soltó un suspiro, como si liberara años de tensión. Entonces, eso es lo que importa. Mi madre añadió una sonrisa tímida, y sentí que un peso se me quitaba, aunque sabía que necesitarían tiempo. La familia de Elías, en cambio, no fue tan comprensiva. Estábamos en casa de su hermana, tomando un café en una tarde tensa en la que yo intentaba caer bien. Apenas me miró antes de soltarle a Elías, ¿otra vez recogiendo almas perdidas? Su voz era cortante, cargada de indirectas. Elías apretó la mandíbula, pero respondió con calma, sin soltarme la mano por debajo de la mesa. Su madre, una enfermera jubilada, fue más sutil, pero sus palabras me marcaron. He visto historias como esta. ¿Elías? Pocas acaban bien. Sentí que mi calma flaqueaba, pero Elías apretó mi mano más fuerte, y resistimos juntos sus miradas pesadas.
Luego llegó aquel jueves lluvioso. Estábamos en casa de Elías, riendo porque había derramado té sobre su camisa. Nuestras manos se rozaban, el ambiente ligero, cuando sonó el timbre, como un trueno. Elías se quedó inmóvil, la sonrisa desvaneciéndose. Abrió la puerta, y allí estaba ella, empapada pero erguida, elegante a pesar de la lluvia. Una ex, se notaba por su mirada, por cómo lo observaba, como si yo fuera invisible. Siempre recogiendo a los abandonados, Elías, dijo, con una voz afilada pero dulce, como una cuchilla oculta. Me tensé, dispuesto a escabullirme, pero algo me retuvo. Ella siguió, con palabras cargadas de un dolor antiguo, ya no me miras como antes. Fui solo un borrador antes de que te encontraras. Elías respondió, tranquilo pero firme, no es justo. Te fuiste porque no podía ser lo que querías. Dejé de fingir, nada más. Ella negó con la cabeza, amarga. No solo pasaste página. Borraste una parte de ti por esta nueva vida. Sentí una rabia subir, no contra ella, sino contra la idea de que yo era un accesorio en su historia. No soy un trofeo, dije, en voz baja pero clara. No cambió de golpe. Solo dejó de esconderse. Ella me miró, de verdad, y algo en sus ojos cambió, no era aceptación, sino una especie de rendición. Se volvió hacia Elías. Espero que encuentres paz. De la de verdad. Y se fue, dejando un silencio pesado tras ella. Elías no dijo nada durante un buen rato. Nos sentamos, con los hombros tocándose, y cuando habló, su voz era un susurro, no quería hacerle daño. Pero no me arrepiento de lo que tenemos. Apreté su mano, y nos quedamos ahí, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Un año después, nos mudamos juntos, a un lugar que era solo nuestro. Elías trasladó mi expediente a otro médico, y los murmullos en la clínica se apagaron. Éramos solo dos tíos, viviendo días simples, cenas improvisadas, mañanas en las que me echaba en cara acaparar la manta, peleas tontas por los platos. Su familia acabó suavizándose. La mía lo recibió en una cena de Nochebuena, con mi padre ofreciéndole una copa de vino mientras charlaban de libros. Adoptamos a Manti, un perro con una sonrisa torcida pero un corazón leal. A veces, por las noches, nos tumbábamos en el suelo para estirar, como al principio. Elías ponía una mano en mi cadera, siempre tenso. Yo reía, siempre presumiendo. Esos momentos eran simples, pero valiosos. Cuando me preguntan cómo nos conocimos, digo, en la clínica. Pero con Elías, sabemos que la historia va más allá. No fue solo una lesión. Fue un permiso, para ser visto, elegido, amado. Y en todo ese caos, encontré un hogar.